Cuando abrimos este videoclub no sabíamos si alguien se iba a asomar por la puerta, y ustedes se quedaron desde el primer turno. Nos escucharon probar secciones, pelear por películas, regarla con los spoilers, inventar la credencial y llenar poco a poco la estantería. Gracias por acompañarnos en este año cero, por hacer ruido en comentarios y por seguir entrando aunque todavía oliera a pintura fresca y hubiera cachos de paleta por el piso. Cada semana nos escucharon hacer lo mismo: acomodar películas en la estantería, escribirles el año con un plumón, ponerles una etiqueta mental de "luego hablamos de esta". Pero 2025 se puso intenso. Llegaron cuentos de hadas convertidos en body horror, perritos que son los únicos que entienden que la casa está maldita, desapariciones que ponen a todo un pueblo en modo paranoia y rituales familiares que van directito al infierno. Y en medio de todo eso, nosotros tratando de seguirles el paso sin quedarnos dormidos en la trastienda. Hoy, con el letrero de "cerrado por inventario" colgado en la puerta, hicimos lo que cualquier fan del terror que se respeta: pelearnos un rato, negociar, sacrificar títulos dolorosos y quedarnos con unas cuantas películas que no se nos despegaron del cerebro en todo el año. No son las más importantes ni las más premiadas. Son las que seguimos mencionando en las sobremesas, las que nos dieron conversación, consuelo o pesadillas compartidas. Este episodio es para eso: abrir la caja fuerte de 2025, revisar nuestras favoritas, escuchar también lo que ustedes han ido recomendando y ver qué tan parecido es el mapa del miedo que dibujamos entre todos. Así que pásenle, tomen asiento entre las pilas de VHS y palomitas frías y vayan pensando en su respuesta, porque al final queremos saber cuál fue tu película de terror favorita de 2025. Bienvenidos al último turno del año en el Videoclub de Medianoche. El poder de Cristo. El Videoclub de Medianoche. Pásenle, caben todos al Videoclub de Medianoche. Allá acomódense. Por allá atrás de esa estantería hay un poco más de espacio. Si mueven esos dos muebles, creo que caben otras dos personas. Bienvenidos todos, todas, todes. Qué emoción poder dar la bienvenida al último episodio de la temporada 0, temporada 1, temporada piloto, no sé cómo llamarle, pero sí sé que va a venir otra temporada y que la pausa que viene a continuación tiene que ver con el descanso decembrino, las vacaciones de temporada, pero también con recargar las pilas, replantear nuestros objetivos, invitar a gente a platicar a su videoclub de confianza que ocurre a la medianoche y que presenta historias de terror, nuestras películas favoritas de toda la historia y en este episodio en particular del 2025. Me llamo Andrés Vargas, me dicen ruso y sigo enfermo. Bueno, no, se desconectó la enfermedad de aquel episodio en el que estuve desvariando, pero se volvió a conectar con unos mocos que ahora entiendo han afectado a más personas del videoclub, especialmente a los otros dos clerks que atienden aquí. Y me da mucha pena porque a lo mejor yo traje el bicho, porque yo tengo crías en mi casa, entonces probablemente jugué con ellos, vine, saqué dinero de la caja registradora para pagar los garrafones del videoclub y entonces contagié probablemente a Mar Arriaga. Y te pido una disculpa, Mar, yo no sabía que el moco se iba a esparcir de esta manera. No te preocupes, querido ruso. Creo que tenemos que empezar a satirizar. No satanizar tampoco. Hay que satanizar. Sanitizar. Hay que satanizar el videoclub. ¿Por qué no? Ya está satanizado. Ya. Hacemos sesiones Ouija, hablamos de terror, atraemos entes. Se aparece el señor de la heladería que se nos había muerto de una manera misteriosa. Miren, es que quiere cosa misteriosa. O sea, qué extraño que Ruso quería poner un videoclub y de manera extraña fallece el encargado de esa paletería. Nada más lo quiero dejar ahí. No sé, ¿tú qué piensas, mi queridísimo Uriel Reyes, que también tiene por ahí algún tipo de infección contagiada por mi querido ruso? Estamos enfermos todos, pero listos para seguir platicando de cine de terror. Por eso está tan pegajoso el piso, yo creo. Y nada, estoy muy contento de llegar a este cierre de la temporada 0, de la temporada secreta de los misterios. Y listo. Va a estar polémica esta lista. Ya la vi. Pero, pues, qué mejor forma de
darle cierre a esta temporada que hablando de lo mejor que vimos este año. Pero bueno, ya entraremos en eso. Parece que va en contra del espíritu de un videoclub tan de camaradería y bonachón como lo es el de la medianoche, el hacer una lista de lo mejor del año. Pero la verdad es un ejercicio muy común entre amigos, entre fans del terror, entre fans de cualquier género, música, obras de teatro, escándalo de la televisión favorito, reunirse para platicar, nos deja ver qué ocurrió durante el año. Son una especie de separadores o marcadores que cuando volvamos a pensar en el 2025 nos ayuden a entender el mundo no solo a través de las noticias reales que a veces son mucho más terroríficas que cualquier fantasía presentada en la pantalla grande, pero también esas fantasías, estas películas nos ayudan a entender lo que estaba pasando, ¿no? Recordarlo como lo que yo considero, y creo que eso puede ser la declaración de apertura, además de nuestra mocosidad. 2025 fue un buen año para el cine de terror, ¿no? Muchas películas, creo que en general no hubo tanta decepción, independientemente de cuántos trailers vieron o no, no entremos ahí, pero coinciden conmigo en que 2025 fue un año de buena cosecha para el cine de terror. Sí, yo creo que va a haber, creo que me voy a atrever a decir que en esta lista existe uno de los futuros clásicos más grandes desde Hereditary. Entonces, pues sí, yo encantadísima de que haya existido el 2025 y pues que se queden a escuchar hasta el final, ¿no? Para que sepan cuál es la que creo que podría ser y podría estar al nivel de Hereditary. Difícil, pero digo, yo opiné algo muy parecido. Si estamos hablando de la misma, em, cuando la vi yo también pensé que podía ser lo que más me había impactado desde Hereditary. Y lo sigo pensando después de revisitarla ahora que ya está en plataformas. Son palabras pesadas, sobre todo porque creo que mucha gente que nos está escuchando, que se está metiendo a este videoclub, sabe lo que sentimos por Hereditary. Y aún así, yo creo que esta de la que vamos a hablar, en algún momento está cercana. Está cercana, de verdad. Pero bueno, ya vi haciendo caras a mi querido ruso. Es que lo que yo siento por Hereditary no lo puedo expresar por alguien más. No estoy listo. No soy esa clase de hombre. Yo necesito más tiempo. Entonces, Está bien, eres un monógamo de los filmes y está bien y es correcto, pero habemos personas que también nos gusta aceptar cuando llega algo que puede decir, no dije que fuera como Hereditary, dije, está bastante cerca de serlo, pero también va a haber otra que pusieron aquí en la lista y que la verdad voy a pelear con todas mis garras a que salga así. Entonces, pues Y nada, eso va a ser vamos a ver. polémico, ¿eh? Va a ser polémico. Porque es una de las películas o sea, también ya estoy adivinando cuál vas a decir, porque ya platiqué contigo al respecto. Y fue una de las películas que de hecho comparaban mucho o ponían mucho a competir con la otra que estamos mencionando de cuál te gustó más. O sea, si yo publicaba que me gustó tal, me decían, oye, pero esta está mejor. O cuál te gustó más de las dos, por alguna razón, porque además son muy distintas. Simplemente salieron quizás en el mismo mes, pero va a estar polémico. Y además, yo tengo mis asegúnes con esta lista, porque no está la más taquillera del año. No está la más mainstream de este año de horror, pero bueno, ya lo platicaremos también. consideramos para realizar este episodio 25 películas. Voy a decir antes de que empecemos con este bloque donde vamos a presentar y analizar las películas que pasaron al filtro siguiente, al que vamos a presentar ante ustedes, de corrido las que quedaron fuera. The Last Cabin, House on Eden, The Holy Boy, Companion, Destino Final, Bloodlines, Together, Hard Eyes, The Monkey, Clown in a Cornfield, The Black Phone 2, The Gorge en Apple TV, Yuck, Borderline, Megan 2.0, El Conjuro, Los Últimos Ritos, Wolfman, lo siento, Uriel, The Woman in the Yard y Opus. Esas fueron las que quedaron fuera. ¿Quieren saber cuáles fueron las que filtramos hacia adentro del videoclub? Ojo, no quiere decir que van a estar en la estantería. Quiere decir que recibieron nuestra consideración. Esperen hasta el final para escuchar cómo nos peleamos y vuelan cassettes de un lado para el otro del videoclub. No es cierto. Esperen hasta el final para ver, para escuchar cuál fue nuestra selección
que pasó el primer filtro y cuáles son las 3 que se van a agregar a esta estantería de primera temporada. Y además leeremos toda la estantería y su disponibilidad para que en las vacaciones se conviertan en vacaciones del terror y puedan ir a buscar los diferentes títulos, discos, videos en YouTube que hemos recomendado en el videoclub de medianoche. Ay, qué bonito. De repente hay que hacer alguna mención a películas de terror, pero que también son de Navidad. Ya no alcanzamos porque ya nos vamos hasta la siguiente temporada, pero para el siguiente año hubiera estado increíble. Se va a hacer. ¡Au! Siento que de esta selección oficial o previa a definir las 3 que pasaron a la estantería, en algún momento se van a añadir a la estantería del videoclub. Será una cosa que en 1 año o 2 años, cuando estemos reevaluando lo que pasó en el 2025, o encontremos la forma de ingresarlas, ya sea por tema, como Cabañas en el Bosque, Espectro Volador, Niño Maldito, van a llegar aquí. Así que si alguna de las que vamos a decir no llega, no se ofendan. Bueno, y si se ofenden, quédense también, no les va a pasar nada. La ofensa no se transfiere a ninguno de sus órganos vitales. Al contrario, genera buena plática y si no han considerado alguna de las que vamos a decir, puede que esta sea la puerta para que le den una oportunidad. Una de ellas, y creo que vale la pena empezar con The Ugly Stepsister, la hermanastra fea, fue una que no había considerado ni siquiera ver, ¿no? Pensé, vuelvo a decir, 2025 fue un año muy, muy bueno en cuanto a producción de películas de terror, una gran lista por revisar y entonces pues hay algunos títulos que te va saltando porque aparecen caras conocidas. Mira, ahí está el hermano de James Franco en una película de terror con su esposa, pues le das oportunidad a esa y te saltas la que no le ves ni pies ni cabeza, ni nariz, ni dedos, ni estómago, ni cosas horrorosas hasta que le das la oportunidad. Y The Ugly Stepsister, ese es el caso. Mar, ¿tú la viste desde que apareció? ¿Sabías de qué iba la película antes? ¿O cómo llegaste a La hermanastra fea? Sí, La hermanastra fea fue un encuentro de amor a primera vista porque a mí me han gustado siempre las reversiones de cuentos infantiles con horror. De hecho, si nos pusiéramos a investigar como cuentos infantiles, nos daríamos cuenta de que tienen un trasfondo bastante oscuro, bastante siniestro. Y entonces, cuando vi The Ugly Stepsister, dije, me dijeron que era algo parecido a La Sustancia, así que personas que les gustó La Sustancia muy probablemente les guste mucho The Ugly Stepsister. Y en cuanto la vi, dije, claro, claramente, así, de esas pocas películas en las que uno dice correctamente y específicamente increíble. Si quieres, les cuento a aquellas personas que no la han visto. Es literal, el cuento de la Cenicienta es literalmente esta historia de el papá casándose con una señora que ya tiene 2 hijas y la cuestión aquí está que la protagonista no es Cenicienta. La protagonista es una de las hermanastras. Y claramente desde ese momento hay un príncipe del que todas se quieren casar y evidentemente esta hermanastra fea quiere cumplir con los estándares de belleza para gustarle a este príncipe y tener una vida de ensueño. La verdad es que me parece una de las mejores películas de reversión de cuentos infantiles porque es una crítica directa a cómo los estándares de belleza actuales hacen que las mujeres literalmente mutilen su cuerpo para poder encajar en ellos. Así que si alguna vez te sentiste que no eras lo suficientemente atractivo, atractiva, que no le gustabas al común denominador porque no tienes los rasgos específicos que se buscan, la verdad es que es una película que pega directamente en esa herida. No sé, tú, Ruso, que la viste, ¿qué te pareció en cuanto la viste? ¿Sabes qué? Es que yo no sabía, no tenía esta noción de que se trataba de algo cercano a Cenicienta. Entonces fue algo que fui descubriendo en los primeros minutos de la película, ¿no? Como la estructura de la pieza es como, mira, y hasta en colores, ¿no? Como, ¿es Cenicienta? ¿Será Cenicienta? ¿Estarán haciendo referencia? Y te lo va dejando muy claro, sí, pero como has señalado, no se trata de Cenicienta, se trata de una de las hermanas feas, entre comillas, que desde la película de Disney y el origen del cuento, pues está ahí la palabra y el juicio, ¿no? Estas mujeres no están tan bien agraciadas como Cenicienta, pero la estrategia de una madrastra y de una sociedad, de una comunidad
es hacer que una de estas hermanas no agraciadas cambie su cuerpo, su rostro, para poder agradar al príncipe y ser un asset más en la estructura económica de la familia que lidera esta madrastra. Puede parecer que es más una cosa como The Gilded Age o una película de época como de Jane Austen, pero no lo es, no lo es. Es una película de terror corporal donde constantemente nos están mostrando eh, mutilaciones, muertes, eh, cosas pudriéndose y que, como bien dices, Mar, hace referencia a la persecución estética por ser y favorecer o gustarle a alguien que no eres tú. Muy distinto a cuando tú decides hacer de tu vida, ser el David Bowie de tu propia existencia y cambiar lo que quieras cambiar para tener los ornamentos que te van a presentar al mundo como tú quieres ser. Eso es muy distinto a cuando quieres modificar tu vida, tus hábitos, tu cuerpo para gustarle a algo o a alguien, para encajar en un punto. Ahora, no estando yo habitando el cuerpo de alguna de las personas que busca llegar a ese punto de la pirámide, pues es muy juzgón, ¿no? Y como pues cada quien, ¿no? Tal vez la manera en la que yo quiero modificarme para gustarle a, para encajar con, pues es mi vida y déjame seguir adelante. Pero entonces lo hace muy bien esta película. Nos van a preguntar, ¿y quién es el beneficiario de eso? ¿Cómo realmente te va a llenar a ti como persona el escalar hacia cierto estándar de belleza, hacia cierto estándar de hábito? ¿Eso es lo que te va a dar la alegría? ¿O es más bien un sistema, en este caso, la familia de una de las hermanas de Cenicienta, quien está procurando establecer en la mente de esta mujer que su rostro es una sugerencia de la naturaleza? Y eso me parece que es una cosa que ya la habíamos visto en The Substance y en otras películas, o en críticas actuales, a, por ejemplo, el imperio de las Kardashian. Como no sé si ese es el recurso para mostrar tu originalidad y para ser quien eres, cuando más bien te están poniendo pues una serie de estructuras y mecanismos de mutilación, pues que primero es tu cuerpo, pero también dañan tu espíritu. La verdad, al principio me dio miedo, Uriel. A la mitad de la película pensé, chin, no vaya a ser esto como un Maléfica o como un Cruella de Vil. No sé si ubicas esta cosa que hizo Disney en años recientes, Por supuesto. que trató de hacer que todos sus villanos tuvieran una historia triste. Todos los villanos, todos los seres humanos tienen eventos transformadores, ¿no? También en la fantasía. Pero a mí se me hizo muy cansado el hecho de que Disney pues buscara que Maléfica tuviera motivos, que Cruella de Vil tuviera motivos. Y entonces viendo a la mitad la hermanastra fea dije, ay, a lo mejor va a ser esto. Pero no. Hay una historia, es más cercano, sin decir el final, es más cercano a Frozen en un aspecto. A mí no me gusta cuando le damos motivo a la maldad. Es por eso no me gustan las versiones de Rob Zombie de Halloween, porque le da motivos a Michael Myers y lo más interesante era que algo fuera malo sin entenderlo. Yo tengo preguntas al respecto de esta película que todavía no veo y me parece muy interesante todo lo que dicen, pero mi primera pregunta es, dejando de lado todo este discurso, todo este eh, trasfondo que mencionan, ¿la película funciona como película de terror o alguien tiene que llegar en en el, en el estado de mente de decir voy a ver una película que habla de alguna forma sobre todas estas cosas y me va a hacer odiar mi Instagram y me va a hacer odiar los cánones de belleza y todo lo que, sobre todo las mujeres hacen por cumplir con un estereotipo? ¿Me va a gustar? ¿Va a funcionar como película de terror? Sí, Sí, yo también creo que sí. funciona increíble. Yo también creo que sí. Lo compararía con ver La Mosca y pensar en si la ciencia va demasiado lejos y que ese fuera tu contexto. No necesitas tener esa premisa para entrar a ver La Mosca, ¿no? A final de cuentas está hablando de eso, como de el hombre detrás de la computadora y de sus ecuaciones, tratando de explorar la siguiente frontera. Pero en realidad la película te está mostrando horror corporal, destrucción, sangre, podredumbre. Y al final, pues si tienes esa reflexión, es un motivo de plática.
igual la hermanastra fea, pues no trae ese discurso, un panfleto hasta adelante. Más bien es una cosa que, desgraciadamente por lo que estamos viviendo los últimos 20 años en la cultura popular, pues es muy rápido juntar esos puntos, como, claro, veo esto reflejado en muchas cosas de mi entorno o de las cosas que ve mi sobrina de 14 años o de las cosas que quiere imitar en el mundo. Entonces, no, incluso si no has visto Cenicienta, por la razón que sea o no tienes noción, es una película. El saber de Cenicienta es algo que ilumina un poco el camino en la película, pero no tiene ningún requisito para disfrutarla y sobre todo para voltear la mirada hacia otro lugar cuando ocurren algunos de los momentos de mutilación más agresivos. Entonces sí detona terror. Y bueno, si eres un niño y esta es tu introducción a Cenicienta, va a haber gritos. No la veas si eres un niño. ¿Por qué estás escuchando este podcast si eres un niño? No, y aparte escenas hay subidas de tono así muy, muy intensas, que uno en el cine dice, ¡ay, qué ganas de ser Cenicienta! Ya, continuemos. Esa era mi otra pregunta. ¿Sí salió en el cine? Sí, claro, sí, Sí, en tu caray. cineteca estuvo. Bueno. ¿Salió en cine, no sé, en las También, cadenas normales? también, sí, no, sí. Miren, Es una gran peli. según el sitio Just Watch, dice que a 9 de diciembre de 2025 sigue estando en algunos cines de México. Y también si ustedes la quieren rentar o comprar, ya lo pueden hacer en Apple TV o en Amazon Prime. Ninguno de los 3 marcas que acabo de decir nos patrocina todavía. Todavía. Me da gusto porque ya les estaba preparando un reclamo por traer VHS piratas a este videoclub, pero no, me da mucho gusto que se haya visto de forma completamente legal y que ya haya oportunidad de verla a través de plataformas. La voy a ver, les prometo que la voy a ver. Una tercera pregunta. Mm, a mucha gente no le gustó el tercer acto de La Sustancia porque pasa del horror al absurdo. ¿En algún momento esta película cae en algo similar? ¿O dónde están las similitudes con La Sustancia? No, a mi punto de vista, bueno, a mí me encanta el tercer acto de La Sustancia, porque Pero no te yo, gusta el tercer acto de una de la que vamos a hablar más adelante. porque Ok, la voy a polémica. defender, porque lo voy a defender, agarro y espada, no sé si así se diga, pero yo voy a inventar frases en este video para defender a The Ugly Stepsister. ¿Por qué? Porque la hermanastra fea es este personaje en búsqueda de la perfección que hemos visto mucho tiempo en el cine. Es Aitonja, es de Black Swan, es ese personaje en búsqueda de ser lo más cercano a algo perfecto y se obsesiona a tal grado en que todo lo que pasa y todos los actos que se desencadenan son consecuencia de su misma forma de pensar. Entonces, más bien, al final del último acto, lo último que puedes pensar es, quiero abrazarla, ya. Ujú. Ya, alguien por favor, o sea, hay un personaje ahí muy lindo que es la hermana, la hermana de la hermanastra fea, que no es Cenicienta, y que me parece el mejor personaje de toda la peli. Y precisamente yo creo que ese personaje nos representa a nosotros, diciéndole a la morrita, ya, no manches, o sea, no quiero entrar en spoilers, pero literalmente ya no estás completa. Literal, o sea, no, para mí es genial. Fíjate, La neta no cae en el absurdo, dime, Ruso. fíjate que coincido contigo en que la salida, a diferencia de La Sustancia, tiene más esperanza. Tiene una cosa más cercana a Disney sin querer que yo compararía con Frozen. El cierre, el último acto de la hermanastra fea. Y, a diferencia de La Sustancia, que tiene, desde mi perspectiva, también un desenlace feliz. Perdón por el spoiler, perdón, pero lo tengo que hacer en este momento para La Sustancia. No voy a decir cómo acaba, solo voy De a La decir Sustancia. de La Ok. Sustancia. Que la evolución la promesa de La Sustancia es dar una mejor versión de. Entonces, primera versión, pues aparece esta mujer que es en teoría más bella que Demi Moore. Y después aparece una versión que se va, entre comillas, deformando. ¿Por qué digo entre comillas? Porque creo que sí cumple el hacer una mejor versión. ¿Por qué? Porque la última versión, la que muchos podrían considerar, bueno, definitivamente es más monstruosa, esa sí se acepta. Esa sí sale en público, no importa cómo se ve. Todas las demás no. Porque le falta una uña, porque el labial está mal puesto, porque la pestaña tal.
porque tienen una arruga, porque el dedo, entonces no quieren salir, no quieren tener una cita, no quieren que las vean sus productores. Pero el monstruo final, ese sí se para enfrente de la gente. Es la mejor versión de una existencia, el que se acepta como es y es como, pues aquí estoy. Y estoy feliz y tengo mi ramo de flores. Vean La Hermanastra Fea, denle una oportunidad, réntenla si pasa por ahí. Si vienen al videoclub y la ven disponible, no duden en rentarla. Van a ver que se van a tener una buena historia y varios momentos. Nada más no la vean si están comiendo. No se pidan unas quesadillas. No, es la película que no debes ver. Bueno, diferentes estómagos, diferentes personas. Tal vez alguien sí lo aguanta. Yo no. Yo estaba pensando verla Unos ostiones. con unas tostadas de pata. No, ay, no manches, guau, Uri, guau. Cuánta forma. O sea, tú eres vidente. Tú eres vidente por una razón. Tremendo spoiler que acabas de tirar. Para aquellas personas que vieron The Ugly Stepsister, se van a reír también de esta tremenda forma de evidencia que tienes, Uri. Las tostadas de pata, grande. La siguiente película sí la recomiendo ver en compañía, pero de un perrito. Para todas las personas que tienen perrito, o que han tenido perrito, o que van a tener perrito, o que recuerdan en sus corazones a más de un perrito, tienen que ver Buen Chico, Good Boy. Esta película que en premisa pues es como, mira, suena original, quién sabe si en la ejecución se va a lograr, pero me acuerdo que la primera vez que la platiqué con Uriel preguntando si ya la había visto, los dos coincidimos en qué refrescante. ¿Sigues teniendo esa sensación de Good Boy, Uriel? Todavía más después de haberla visto. Bueno, les comparto un poquito del planteamiento de esta película para empezar a hablar de ella. Para la gente que no la haya visto, el protagonista es un joven con una enfermedad pulmonar crónica que deja Nueva York para irse a vivir con su perro Indy a la antigua casa rural de su difunto abuelo, de la que se dice está severamente embrujada. Es la historia en la familia. Y desde el primer día, el perrito desconfía de la casa y la hermana de este joven teme que el aislamiento y el pasado del lugar no sean buena idea para esta persona que pues está pasando por momentos muy difíciles y está ahí a solas con su perrito. Y todo desde la perspectiva del perro. Todo. Eso es lo que lo vuelve en ejecución refrescante. Porque si bien es como, mira, un perro en una casa embrujada, pero ¿qué? ¿Va a haber diálogos? ¿Va a ser una aventura humano-perro? No. Esta película es la cámara atrás del perrito todo el tiempo. Literalmente desde la perspectiva del perro, porque en todas las películas, aunque no estemos viendo a través de los ojos de un personaje, la cámara siempre está a la altura de los ojos de un ser humano. Ahí es donde acomodamos la cámara generalmente para lograr una perspectiva que nos parezca similar a nosotros. Y en Good Boy, la cámara siempre va a estar mucho más abajo, mostrándonos todo el mundo desde la perspectiva de un perrito. Saludos a todos los perritos que nos están escuchando. ¿Y por qué nos están escuchando? Wow, son perritos que se comportan como humanos. Comen cereal. Sí, exacto. Entonces, desde la perspectiva técnica, también toda la película está filmada desde abajo. O sea, nos muestran un mundo desde abajo y eso me parece también muy, muy interesante. Y no cansa. No sé si vas por ahí, Mar, en la pregunta que estás a punto de hacernos, pero igual que Sí. con otras películas de terror, decíamos con La Hermanastra Fea, empiezas a tener miedo una vez que vas descifrando ciertas cosas de si te va a encadenar a la fantasía de Cenicienta. En el caso de Good Boy, pues puede venir esta sensación de, ¿y no cansará esta fórmula de estar solo detrás del perrito? Y no, la manera en la que van acomodando las piezas de una situación casa embrujada, desde la perspectiva del can, lo vuelve muy interesante. Es decir, no te aburres de estar en silencio viendo al perro, porque sí hay de todo, ¿no? Hay jumpscares, hay momentos de desconfianza entre la perspectiva del perro, porque no sabe si debe, bueno, definitivamente está comprometida por el amor que siente por su humano, y que en el corazón de la película, sin spoilers, está hablando del duelo, pero no del duelo desde un humano. Eso es maravilloso para mí. Es una película sobre el duelo de un perrito. No estoy haciendo un estropeo, estoy diciendo que hay una casa embrujada donde, como lo dice conocido escritor mexicano, todas las historias de fantasmas son historias tristes. Por lo tanto, hay una historia triste detrás de esta casa embrujada.
Y el duelo humano y esta sensación de desolación, pues cómo se expresa en el corazón de un perrito, desde sus ojos o desde su lomo, ¿no? No sería la cámara atrás del hombro, sino sería desde el lomo suavecito de este perro. Gran actor. Si me lo preguntan a mí, Y gran director, porque sucede en muchas partes de la película. No recuerdo cómo se llama este efecto, pero vemos algo triste, vemos algo que da miedo, y luego vamos hacia los ojos del perro y nos conecta muchísimo y sentimos que está viviendo ese miedo o esa tristeza, cuando es solo un efecto que está logrando el director, porque el perrito puede tener la misma mirada, una mirada de un perrito muy, muy sensible, es un perro precioso además, y sentimos realmente a través de este perrito. O sea, a mí me encanta, creo que es un gran logro técnico, es sin lugar a dudas la mejor actuación, vamos a llamarle, de un perro que he visto en mi vida. Y todo se debe también a esa conexión que tiene el director porque es su propio perro, Indy. ah, Entonces, eh, por eso se pasó años filmando esta película. Supongo que le ha haber costado mucho trabajo lograr ciertas escenas, sobre todo, pero pues tenía todo el tiempo del mundo, porque además parte de lo que comentábamos cuando íbamos llegando al videoclub es que yo siento que de los elementos más refrescantes que yo le veo es que es una película cortita que parecía estar hecha para Shudder o para alguna plataforma y ya, o sea, y eso se libra de algunas pretensiones y, y creo que si lo hubiera pensado distinta, si hubiera pensado el fenómeno que iba a ser mercadológico y que toda la gente iba a estar preguntando, ¿se muere el perrito en Good Boy antes de verla? Quizás hubiera caído pues en ciertas fórmulas que a mí no me gustan, ciertas fórmulas de cine terror gringo por el que casi cualquier película tiene que pasar para que le den luz verde desde una productora, y aquí no están, y llegó al cine casi por casualidad, pero vale muchísimo la pena verla porque además no es, no es un final convencional, a pesar de que cumple con todo y te cierra todo lo que abrió. Ahorita me gusta mucho la pasión con la que hablan de Good Boy y claramente en ese momento me puse a investigar y vi que hay varias versiones de Good Boy. Hay algunas que duran mucho más y que exactamente esa que dura más ya se considera en el género del terror, pero como si no estuviera esa duración de más, se consideraría todavía en el género del drama. O sea, no entiendo mm, si esto tiene sentido o algo por el estilo. Eso se me hace muy interesante. Se le agregaron casi 10 minutos o más. Ah, pues dependiendo las escenas que se han recortado, sí veo cómo puede convertirse de estas veces que películas de terror revelan que lo fantástico era parte de un mal viaje de un humano, ¿no? En este caso el perro. Y entonces eso lo convierte en, es un drama. No era esta cosa fantástica espectral, sino era más bien es un reflejo del ser tratando de lidiar con este problema. Sí veo cómo moviendo las fichas se convierte en un drama. Y también, ahora que Uriel lo decía, pensé en todas las personas que, independientemente de la película, cuando hay un can involucrado, lo primero que hacen es buscar en su navegador de confianza si sobrevivirá el perro. Y eso emite su decisión de si van a ver o si se van a comprometer o no emocionalmente con la película. Es que Hachiko nos hizo mucho daño. Hachiko y Marley y yo recuerdo haber visto Hachiko en el cine y no haber podido aguantar el drama. O sea, a mí literalmente me tuvieron que sacar con mi mamá del cine porque yo estaba, no mamá, no puedo continuar, no puedo caminar del dolor que estoy sintiendo. O sea, por favor, no nos juzguen, por tu favor. mamá te dijo, cierra los ojos, yo te la platico. Esa es un chiste local que si no escucharon en el primer capítulo del videoclub, por favor escúchenla, pero no, esa no era necesaria que me la contara. Gracias. Sí podía entrar todavía, solamente que hubiera preferido 1000 veces ver el aro al dolor que sentí la primera vez que vi Hachiko. No nos juzguen, por favor. Me acuerdo que cuando salió Marley y yo, la película del perrito y Owen Wilson, Marley y yo. hubo un fenómeno en Estados Unidos donde gente que vio la película y sufrió la devastación que provoca, empezaron a ir a donde estaban los pósters, los anuncios grandes,
y estaban grafiteando The fucking dog dies para advertir a toda la gente, o sea, tan afectados de que vamos a rayar todos los espectaculares para que la gente sepa, porque hablábamos hace unos episodios de cómo los trailers nos manipulan. Entonces Marley puede sentirse como, mira, es una película como Beethoven. Mira, es una película alegre de un perrito chistoso. Y si hay algo de eso, y también en Good Boy hay algo de eso, ¿no? Pues es un perro muy simpático, muy cariñoso. Pero no, me veo en la autoridad moral de decirles como no, nada le pasa a este buen chico. Bueno, sí le pasan cosas, pero yo nunca le recomendaría una película donde le pasa algo a un perrito horrible. Y se vea, Oso, no. ¿estás diciendo que se muere el perrito en Marley y yo? Sí, the fucking dog dies, man. Yo me uní a ese movimiento estadounidense. La tenía en la lista para verla hoy, pero ya no lo voy a hacer. Barley y yo, no la vean. Pero tal vez, solo tal vez, cada vez que tenemos y cuidamos un perrito, ese termina siendo el final, de hecho, ¿no? Tremendo final aterrador. Oh, Ey, no hay que hablar de esas cosas, por favor. A mí me afecta mucho más cuando le pasa algo a un perrito en una película. Yo sé que mucha gente se queja de eso y de cómo si vemos de repente un incendio y sale corriendo una viejita y hay también un perrito, habemos quienes preguntamos, ¿qué le pasó al perrito? Y hay gente que ve eso como una falta de humanidad, no sé, igual y tienen razón, pero al menos en película, creo que estamos muy acostumbrados a que se muera gente, sobre todo en películas de terror, ya hasta niños, y a mí me afecta más cuando le pasa algo al perrito, y creo que es algo común, incluso, no sé, en la última del Conjuro, que vuelan niños por aquí y por allá, cuando le pasa algo al perrito y vuela hacia la pared, al menos en el cine donde yo estaba, toda la gente hizo un gasp, todos, ¡ah! Porque no queríamos que le pasara nada al perrito. Con las criaturas, no. Con los perritos, no. Por favor. con las criaturas, y si son niños, hablemos de la siguiente película y de otro fenómeno estadounidense, como el de la gente rayando los pósters de Marley y los niños en escuelas en Estados Unidos. Muy inquietante, muy polémico, muy necesario de platicar y fascinante que el cine de terror ofrezca estas oportunidades. Yo lo lanzo de una vez. Para mí, Weapons es la mejor película de 2025. En mi rinconcito del videoclub, aquí donde guardo. Para Mar también. Aquí donde guardo unas paletas de fresa que. Señor Uriel Reyes está vetado del videoclub un día. Para mí hay una función muy importante del cine en cualquier género, que es hablar del momento en el que está siendo producido o escrito. Que diga algo de ese contexto para el futuro. Que cuando revises otra vez El Exorcista, Hereditary, El bebé de Rosemary, Cementerio de mascotas, te diga algo de lo que estaba pasando en ese momento en la psique social. Y en este caso de Norteamérica y de su problema con las escuelas. Su problemita. Este problema, pues que es horrible, ¿no? Nadie es monedita de oro. México tiene sus problemas, Argentina tiene sus problemas, Rusia, España, todos. Pero el de Estados Unidos, siendo replicado desde hace cuántos años, cuántas décadas, donde es que es una cosa que no se puede predecir ni atender. Las masacres en escuelas en Estados Unidos, y sin embargo siguen pasando. Y entonces hablar de ello en las noticias, en los análisis, en la academia, pues es muy desgastante. Y tiene que ser, ¿no? No estoy diciendo que pare, al contrario, pues tiene que ser analizado. Pero entonces que llegue una propuesta en cine, como la que hizo Zach Cregger con Weapons, la hora de la desaparición, hablando de esto de una manera sutil, pero al mismo tiempo energética, donde no tiene que mostrarnos una masacre, unos disparos en un salón de clases, sino más bien meter un elemento como, aquí está pasando brujería, muchachos. Aquí hay una desaparición y una creación de armamento o de estructura para hacer daño al otro utilizando niños. Te estás metiendo con seres inocentes. Y bueno, yo entré con altas expectativas. Yo sí veo trailers y me gustaba y me emocionaba. Siento que tuvieron una campaña muy buena. La manera en la que corren estos niños sin que les arruine nada porque es parte del póster del tráiler y tal.
con una forma hipnotizante, ¿no? Como haciendo sus manos en una posición que tal vez no muchos cachamos por ahí al principio. Hacía referencia a una imagen terrible de la guerra de Vietnam, donde después de que les cayó napalm en una población, salen algunos niños corriendo, caminando, alejándose del napalm con esa posición de las manos, para que el napalm pues estuviera escurriéndose de lo que quedaba de su piel. Niños, en esa fotografía espeluznante. Y que entonces en Weapons nos pongan eso como una cosa oculta, tal vez para quien no ubique esa foto de Vietnam, pero que de alguna manera vive en fotos horrorosas del colectivo, de la mente social, y ya desde ahí está jugando con nosotros. Em, y antes de leerles el planteamiento, decir que además de que es mi película favorita de 2025, creo que tiene mi uso de canción favorita de la historia en películas de terror, al poner Beware of the Darkness de George Harrison al principio de una película de terror. Beware of the Darkness de George es una canción que es como un rezo para los fans de los Beatles para enfrentar el mundo de obscuridad, de los políticos mentirosos, de los artistas populares que nos quieren llevar a sus estándares de belleza, de los vendedores de lo que sea para incrementar nuestra riqueza, y que entonces nos presentan este contexto espeluznante de niños escapando en las noches con esta pose que refiere a Vietnam y una tragedia tan horrible. Es una danza maravillosa. Si la película hubiera acabado al final de la canción, yo hubiera quedado como esto es un videoclip fascinante de una canción ya de por sí increíble. La película Weapons habla en un pueblo estadounidense, una noche cualquiera, casi todos los niños de un mismo grupo escolar, del mismo salón, huyen de sus casas y desaparecen al mismo tiempo. La única que queda es su maestra, que de pronto se convierte en la principal sospechosa mientras los padres desesperados y la policía tratan de entender qué pasó. Mar, ¿de inmediato se convirtió en tu favorita o tuviste que masticar, reflexionar que Weapons... ¿Por qué es tu favorita, Mar? Cuéntanos. ¿Fue de inmediato o fue creciendo en ti? O sea, de que terminó la película y dijiste, esto es la mejor película del año. Es curioso porque le tuve mucha fe. O sea, y logró decepcionarme. Así como un comentario de Dewey de nunca espero nada y aún así logran decepcionarme. A mí eso me pasó con Weapons, perdón. Lo siento mucho. Lamento mucho no poder unirme a tan creciente fandom que está llegando, pero híjole, a mí me parece que es que, a ver, también, a ver, yo soy muy criticona del guión. O sea, soy la persona más criticona que te vas a encontrar del guión y yo creo que el espectador te perdona 3 veces. Te perdona en 3 ocasiones. La primera dice, estuvo rarito, pero ahí vamos, ¿no? En la segunda dices, oh, y la tercera te la perdiste. Y a mí esta tercera me ocurrió casi a la mitad de la película. Entonces yo la última parte ya estaba sufriendo así de, por favor, terminen con esta masacre. Y luego el final. Yo dije, Dios mío, ¿por qué me hicieron? ¿Por qué le hicieron esto? ¿Por qué de repente estás construyendo algo? Que digo, lo respeto, no lo comparto, lo respeto, pero lo mandas al carajo. O sea, la verdad, a mí Weapons no me gustó. Porque a diferencia de la sustancia, porque ya había escuchado a el querido Uriel Reyes diciendo, pero si te gustó la sustancia, con ese final tan extraño y ese tercer acto tan raro, ¿por qué no te gustó Weapons? Porque la sustancia me parece que es estirar el hilo del body horror hasta el final. A decirte, vamos a hacerlo horrible, horripilante, asqueroso y terrible, ¿no? O sea, es la decadencia total del personaje. Y aquí más bien es una ruptura de tono cuando uno de los personajes termina oyendo con la música de turu, tu, turu, turururu, turururu, tururu, turu, turu, tururu. Cuando pasó eso dije, no es cierto, no es cierto, esto es broma, esto se le fue al director. El director no vio esta parte y valió que, o sea, se le fue como cuando nosotros editamos video, se nos va el... Así. Entonces, no, o sea, el final a mí fue lo que más me mató, como que yo ya iba teniendo como problemas con toda la trama y yo decía, no, no te creo, no te voy creyendo, no me estoy conectando. Tal vez simplemente no me conecté, pero es que al final, Santa Madre de Dios, esa ruptura de tono, yo no la puedo perdonar porque, o sea, yo dije, buscaba sacar una risa, lo logró. Ve, Porque
era lo que buscaba, sacar una risa en esa ruptura de tono. Y para mí esa ruptura de tono mató todo lo que estaba pasando atrás de este personaje tan, o sea, siendo perseguido por unos niños así. O sea, no, 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 perdóname, Una no. válvula de escape. Y coincido en tu lectura, ¿no? No nos vamos a pelear aquí, para eso apretaremos el botón dejar de grabar, pero, pero coincido con tu lectura en cuanto a la impresión de cómo está avanzando la historia en una curva que parece que te va a llevar a un lugar y termina con, sin hacer un spoiler, con una sensación más como de Hansel y Gretel, cosa que no estaba prometida en el inicio de la curva. Parecía que era otra cosa, o parece que es otra cosa, y termina con un desenlace que sí, pues te rompe. Además, en una crítica más por donde estás caminando tú, Mar, sí veo cómo está hablando de muchos temas al mismo tiempo: la violencia en escuelas en Estados Unidos, el abuso de sustancias, la situación de gente que vive en la calle, todo ocurriendo en un pueblo tradicional en Estados Unidos, que yo lo pienso sería el equivalente al Derry actual de Norteamérica, ¿no? No necesitas a eso, ni a Shawshank, sino más bien los nuevos dioses del mal, las nuevas criaturas malévolas con potencial fantástico son eso: abuso de sustancias, indigencia, violencia en escuelas sin poderla detener y sin poder tener una respuesta. Entonces sí veo como también alguien, pues este hilo y la manera en la que está presentando la historia puede o marear o decepcionar en como creí que íbamos para allá y te fuiste para acá. Y esta cosa que dices que te resulta graciosa, y coincido en lo de Benny Hill, la canción que estabas entonando, pero es más bien si en tu asiento, al ver la película, ya estás desacomodado hacia, ya no sé, ya no estoy ahí. Me gustó mucho lo que dices de los 3 perdones al guión, pero si te acomodaste en una posición distinta hacia la película y estás, como yo, vibrando en estos problemas, esta parte final lo siento más como válvula de escape. Sí me generó risa, no puedo decir que no, pero era más una sensación de: "Ay, bueno, al menos no pasó, llene usted el espacio", que es una cosa en la que yo ya me sentía, tal vez por mi situación de padre, como de: "Por favor, que no sea otra vez esto". No les voy a decir qué. ¿Tú en dónde estás, Uriel? ¿En qué lectura? ¿Coincides con Mar? ¿Coincides conmigo? ¿Te vas a pelear con los dos? ¿Vas a traer algo nuevo? Voy a mediar. Voy a mediar porque no, no la odio como la está odiando mi querida Mar. Pero tampoco es mi favorita del año. Es una película que disfruté. Creo que tiene mucho que ver cómo la vimos. Yo, por ejemplo, la vi en el cine y sí me sacó mucho de onda el tercer acto, porque la gente se reía muy duro y, y eso te descoloca en una película de terror. Creo que yo no me hubiera reído, o sea, hubiera hecho un... "Ah", y ya en esa persecución de la que estamos hablando sin querer hacer spoilers, pero no sé, a mí me descolocó, me incomodó. Creo que lo hubiera disfrutado mucho más verla yo solito. Pero no sé, es muy complicado pensar en que tienes que entender un subtexto, en que tienes que haber visto esta fotografía ganadora del Pulitzer para entender cómo están corriendo. Yo creo que las cosas tienen que funcionar por sí solas y luego agregarle en la lectura de cada persona. Es, por ejemplo, lo que pasa con Jordan Peele. Creo que sus películas son más fuertes por el discurso que por la historia. Y eso funciona en sus películas, pero no funciona, por ejemplo, en su Dimensión Desconocida, que es puro discurso woke y nada de sustancia. Y creo que Weapons está en un buen camino. Creo que es muy comprensible una postura como la de Mar, pero también entiendo a la gente que la amó como la amas tú. Siento que yo me quedé un poco antes de eso. Me gusta mucho, pero me descoloca el final. Lo que tiene de película de terror lo tiene muy bien hecho. O sea, los dos jumpscares que yo más recuerdo pueden estar en los mejores que he visto en los últimos 5 años.
Entonces, como película de terror, funciona muy bien hasta cierto momento. Y no sé, o sea, es una película que voy a recomendar siempre, pero que definitivamente voy a entender cuando alguien me diga, "Mm, no me gustó". Me encanta cómo lo pusiste, Uriel. Lo del discurso te lo voy a robar también para expresarme en otras películas de cualquier género. Como hay veces que el discurso le gana al disfrute de la cinematografía, ¿no? Sí. Estoy tan pensando en lo que el director y el equipo que hizo esta película me quiere hacer pensar, que ya estoy dejando pasar errores de continuidad, guión, como ya me ha dejado de importar porque me puso a pensar, mi ardilla está corriendo en esa vuelta y la voy a volver a ver porque me encanta, pero también para entender lo que me parece muy justificable que has dicho, Mar. Como estos errores, como claramente ninguna película, bueno, uno esperaría que en 2025 errores de continuidad ya no existieran o que en el guión para ciertas estructuras, pero con lo que dice Uriel, creo que lo ha mediado muy bien. Como tiene que ver más como entraste en ciertos discursos, entendiste de lo que estaba hablando y a partir de ahí me dejé ir e ignoré tal vez todas estas cosas que quién sabe si voy a percibir. Es una de las cosas mágicas del cine y de las películas de terror, como a quién espantó ese jumpscare y a quién no, qué comiste esa mañana y en qué has estado pensando en esos días. Y cuando el discurso es algo en lo que estás de acuerdo, en lo que ya no te tienen que convencer, pues todavía funciona más. Y para otra persona que tiene una perspectiva completamente distinta, pues, no sé, te desagrada la película desde que la entiendes. Oye, importante decir que Weapons, para su disfrute o no, está disponible en la plataforma de HBO Max. Próximamente Netflix HBO Max o próximamente Paramount HBO Max. No sabemos qué va a pasar en el 2026. Y al final Disney es todo. Eso es lo que va a suceder, gente. Disney va a comprar todo y ya valió que el cine para siempre. A Disney solo le falta comprar el azúcar para tener todo lo que me gusta en esta vida. De verdad, ya casi lo tiene todo. Ya, yo sí me iría si Disney compra Relatos de la Noche, la verdad. ¿Por qué no? Sería parte del universo cinematográfico de Marvel. Ah, Podrías hacer un cameo, podría ser Iron Man en un mundo alterno, ¿no? en, Venga. en este episodio del Club de Mickey Mouse conocen a la mujer sonriente del metro. Sí. Yojojoy. Vamos ahora con Bring Her Back. Ahora Tráiganmela de sí. regreso. ¿Cómo le pusieron a Bring Her Back en español? Échenmela para Para acá. el... Tráemela de vuelta. Ay, a ver, Bring Her Back en español. Lo voy Traerla a de buscar. vuelta. Tráela de Regrésenmela. vuelta. Haz que regrese, haz que regrese. Ah, Eso. mira. Muy, muy textual. Hubiera sido mi número Uf, uf, uno de uf. no haber sido por Weapons. Creo que aquí sí coincidimos los tres. Sí, Peliculón. claro. Y de YouTubers. Claro que sí. O sea, gran película, si me permiten platicar acerca de Bring Her Back. Está dirigida, creada por los hermanos Filop. Fu- Les diré Filop. Philippu. Filippu, les diremos Filippu. Que son los creadores de Talk to Me. Entonces, para mí, Talk to Me es un buen intento. También en algún momento voy a hablar de Talk to Me y van a saber que tampoco fue de mi encanto tanto. Pero para mí, Bring Her Back los consolida como uno de los mejores cineastas de terror de este año. Bueno, ¿de qué va la película? Es Andy, de 17 años, y su hermanastra, parcialmente ciega, Piper, encuentran a su padre muerto en la ducha. Para evitar que lo separen, acaban bajo la tutela de Laura, que es una consejera infantil que tiene una vibra super hippie, que vive a las afueras y que también cuida a un niño llamado Oliver. Y, híjole, para mí ese niño Oliver es uno de los mejores actores de esta película. Hay unas escenas absolutamente aterradoras de este niño que lo único que necesita es verte. O sea, está tan bien construida la peli que solamente la presencia de este niño y lo que le pasa a este niño durante la película te hace sentir el terror y el horror. Y pues a mí me encanta que el desenlace no sea feliz. O sea, spoiler alert, no voy a poner se muere el Se muere perrito. el perro. Pero la verdad, si la vas a ver, prepárate porque no va a tener un final feliz. En algún momento yo dije, se van a atrever a atentar contra el final feliz y lo hicieron y ahí fue cuando dije, bien hecho, gracias por dejarme el final agridulce. Habla bastante acerca de la pérdida, de la soledad, de la orfandad, de cómo un niño puede quedar a expensas de alguien
pues podría ser cualquier cosa porque regrese alguien que extraña mucho. Y ya, lo voy a dejar por ahí, no sé, queridos, algo que quieran comentar. Habla también del duelo y del negarte a aceptar lo que ya no está. ¿Y qué estarías dispuesto a hacer? Porque las cosas volvieran a ser como antes. Ujú. A mí me parece, en ciertos momentos y en cierto tono, muy similar a Hereditary. Por eso me estaba conectando tanto desde que la vi, porque me estaba haciendo sentir cosas que hacía mucho que no sentía. Y entre esas cosas que sentí fue ver una actuación magistral de Sally Hawkins. Magistral, de verdad. Si me quieren decir lo que sea de la película, está bien. La actuación de Sally Hawkins es muy cercana a la de Toni Collette en Hereditary. El niño está muy bien, el niño mudo, que con su mirada te transmite muchas cosas, entre ellas terror, pero también una desolación absoluta. Pero también Sally Hawkins, no sé, hace mucho que no veía una actuación tan redonda. Y si no está nominada, y no está nominada porque así tratan el cine de terror, va a ser una injusticia tremenda para Globos de Oro, para los Oscars, pero se merece todos los premios. En serio. O sea, o no sé si simplemente conectó mucho conmigo, pero me encantó. En los Óscares de terror yo le daría, a pesar de que Mar abandone la sala en ese momento, le daría el guión a Weapons y le daría mejor película. Dije que ibas a salir, no lo vieron, pero se paró y salió del videoclub. Siempre que hace eso, Al modo de Will Smith, me paré, siempre... caminé hacia el podio, No, querido pero no me Ruso, ibas a y cachetear. sin violencia, jamás. Jamás dije al modo de Will Smith solamente. Tienen que saber Y les diría ustedes. amablemente, se quedan sin mis 25. Pero solamente personas de mi generación van a entender esa referencia. Pero no. En mis entregas de premios, mejor guión Weapons, mejor película Bring Her Back, actuaciones fenomenales y lo que más me parece destacable, por lo que yo recomendaría a alguien, sería por el método de traer de regreso. Este traer de regreso es algo que ya hemos visto en muchas películas y en muchos cuentos, ¿no? Alguien o un grupo quiere traer a este demonio de vuelta, a este ser querido de vuelta, a este rey maligno de vuelta, a este Mesías de vuelta. Y entonces nos muestra en algún momento de estas historias en libro, cine, cómic, videojuego, el método. Y creo que en su mayoría suelen ser demasiado amables, por no decir que piensan menos del público, y entonces nos muestran casi casi el instructivo y el protocolo. En algún momento parece que van a ser un poco misteriosos, pero en su mayoría yo siento que las películas llega a un punto en el que ya es tal cual, mira, aquí está la receta, esto es lo que queríamos hacer, esto es lo que queríamos lograr. No tanto así Hereditary y no tanto así en Bring Her Back. Siento que tiene un respeto por el público muy alto, en el que no voy a mostrarles justo la ruta, el diagrama de flujo, voy a mostrarles imágenes. Y si ustedes están conmigo en esta sensación, me refiero a la intención de los Philippou, los directores. Filipo. Creo que en Talk to Me lo ensayaron, ¿no? En esta cosa de, está la mano, tienes que tocarla, tienes que decir esto, va a pasar el protocolo. En Bring Her Back ya crecieron hacia, confío en ti, público. Confío en que no vas a necesitar que alguien de aquí se pare y diga, lo que pasa es que esta mano, no, confío en ti, confío en que la sensación incómoda de esta mujer adoptando unos niños y dándoles alcohol, no es spoiler, es parte de lo que ocurre, yo creo que antes de que termine el primer acto, y que te hace navegar hacia otras posibilidades. ¿De qué se va a tratar esto? ¿Quién es esta mujer? ¿Qué quiere lograr? ¿Hay una intención sexual? Como, ¿en dónde me fui a meter con esta película? ¿No? Eres parte de estos huérfanos. Y después, con estas pistas en la que te da mucho crédito los directores, te regalan una sensación maravillosa en el que, una vez más, si entras en el discurso, estás pensando todo el tiempo, yo lo haría, como si yo me enterara que existe por la forma que sea un método para traer de regreso algo muy querido o algo muy deseado, estaría dispuesto a
Gran actuación de Sally Hawkins. La mamá de la familia que adopta a Paddington y la mujer que se enamora de la criatura monstruosa del agua en la forma del agua, por si no ubicaban el nombre o la persona. Increíble, increíble Bring Her Back. La verdad que sí. Y los momentos de terror son muy bien logrados. A mí, por ejemplo, Talk to Me me gustó, pero sí la sentí un poquito sobrevalorada. Y creo que era una gran historia de triunfo de youtubers que terminan haciendo una película y le va tan bien y es de A24. En esta realmente se gradúan como directores. Y los ves y son unas personas bromistas, eh, no sé, con una luz en los ojos que no los ves capaces de hacer algo tan oscuro como llega a ser Bring Her Back. A mí me sorprendió verlos porque no les encuentro algo siniestro. No les veo ese lado, pero creo que creo que se gradúan, como lo dije, y estoy esperando con muchas esperanzas lo siguiente que vayan a hacer. O sea, porque además siento, siento que ellos no se van a ir, que quiero mucho a Ari Aster, pero siento que ellos no se van a creer Fellini. Creo que van a seguir en el terror. Creo que están estableciendo un mundo porque Talk to Me y Bring Her Back están en el mismo universo, porque de hecho hay una referencia, algo que aparece al inicio de Bring Her Back aparece también en Talk to Me, algo que da miedo. Y esta visión de lo sobrenatural y del más allá está creando un mundo propio. A mí me emociona mucho lo que vayan a hacer. A mí me emociona. He visto 3 veces esta película y la voy a seguir poniendo de fondo. O sea, ya se volvió para mí un clásico. Se volvió una película que me da confort de lo buena que es, de lo bien que termina, porque, no sé, o sea, es muy difícil que una película termine y que yo sienta todo pasó como tenía que pasar. Y realmente me sorprendieron. Realmente no vi hacia dónde iban. Realmente no sabía cómo iba a continuar. Sobre todo en películas de terror que casi siempre siguen una misma fórmula. Y esta, a pesar de que tiene sus momentos de fórmula, creo que sorprende. Y no sé, es muy obvio que me gusta mucho. Pero digo, yo voy a recomendar que vean todas las películas de las que hablamos aquí, incluso las que no nos gusten para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero les va a gustar mucho Bring Her Back. Sí, eso que cuando hago la pregunta, para aquellas personas que tal vez ya vieron la película, que nos dejen ahí en los comentarios, si ustedes estarían dispuestos a hacer lo mismo que hizo el personaje de Sally Hawkins. Es una pregunta fuerte que creo que nada más personas que tal vez son padres o que han perdido a alguien de forma muy cercana podrían responder porque pues claramente hay un proceso del humano en querer negarse a las pérdidas, en querer tener aquello que teníamos, ¿no? Así que, pues no sé, yo lo voy a dejar por ahí. Yo no sé ustedes qué piensen, ¿estarían dispuestos a hacer lo mismo que hizo Sally Hawkins, Laura, en Bring Her Back para poder regresar a aquello que aman? Antes de terapia sí, después de terapia ya no. Antes de terapia sí era una cosa que tenía forzado. Digo, no el acto de traer de regreso a alguien, porque pues eso, hasta donde me dice mi intelecto científico, es imposible. Pero a nivel, si existe algo y poder contactar y poder tener alguna sensación de respuesta, de conversación, pues sí, claro que lo llegué a considerar como lo que sea, misas negras, ouija, necesito. Después de terapia, y bueno, y terapia constante, creo que se debe aprender a entender la muerte, por más trágica, dolorosa, repentina, como una coronación de la vida. Es una cosa que el cine de terror, por eso una de las cosas que amo tanto del cine de terror, es que le da ese atributo al estar vivo y coincidir con alguien. Y cómo el no verlo así desata misas negras, demonios, brujas, masacres. Digo, el cine de terror lo lleva hasta allá porque esa es su Ujú. función. Pero a nivel individual y humano, esas misas negras y
y cosas terribles ocurren dentro del espíritu y psique de uno cuando no lo aprende así, como el final de la vida de un ser querido, un perrito, de un familiar, si se trabaja, no puedo decir bien, pero si se trabaja, si está dentro de un proceso, en una terapia que puede ser con un doctor, puede ser meditando, que puede ser corriendo, que puede ser leyendo, viendo películas de terror, creo que eventualmente llevaría a un personaje como el de Laura en Bring Her Back a entender que esa muerte representa que hubo una oportunidad para conocer otra existencia y fue significativa. Si no murieran, si no muriéramos, pues no habría entonces razón por nuestra pasión probablemente. Pasión por estar vivo, pasión por compartir, se perdería bastante. Y si no me creen, pues vean todas las películas de vampiros, ¿no? Bueno, no todas las películas de vampiros, pero muchos de los vampiros se vuelven darketos. Escucha de Cure the Smiths, justo por eso, porque no tienen esta sensación de culminación de la vida. Y entonces todo se vuelve un drama porque, ay, extraño a Mina, ¿cuándo la voy a volver a ver? He cruzado el mar. Pues sí, es muy romántico, pero eso no es vivir, eso es morirte con el recuerdo de alguien más. Y creo que Bring Her Back y tu pregunta nos ponen a hablar y a pensar, así como Weapons en todo mi discurso, Bring Her Back creo que de manera más universal y mucho mejor logrado, ahora que lo pienso, pues sí nos mete en ese discurso sin que nos distraiga de esta cinematografía de terror de alto nivel, ¿no? No tienen que estar peleados, ¿no? En Weapons, tal vez por lo que decías, Mar, ahora lo veo más claro, pues sí te distrae. Como de, estabas logrando esto, pero terminaste acá. Bring Her Back no. Tiene un compromiso contigo de terror, pero no por eso no tiene un discurso interesante. Más personal, ¿no? Weapons sería más social, escuelas, problemas en las calles, problemas sociales. Y Bring Her Back es más la diferencia entre soledad y desolación. Como todos estamos solos, carnal, como todos llegamos aquí solitos y todos nos vamos a ir solitos. Pero esta sensación de querer estar con alguien y no poder estar, eso sí desata cosas malditas. Sí, una vez más creo que las grandes pelis son las que hablan de cosas universales y cosas que si Bring Her Back la acomodáramos en otro país, con otros actores, con otras culturas, aún así sigue pegando, ¿no? Es, Aún así es sigue como... inherente de la naturaleza humana vivir esas pérdidas y pasar por una etapa de negación. A mí realmente me cuesta, no, o sea, no tengo hijos, entonces me cuesta a veces tener tanta empatía, por ejemplo, con, sin hacer spoilers, pero con un personaje en la película. Pero luego pienso, ¿qué haría por José Ramón? ¿Qué haría por mi perrito, que es algo que yo cuido y que debo asegurarme que esté bien? Y si me encuentro unas VHS por aquí en el videoclub con un ritual satánico donde me dicen cómo traerlo de vuelta, a lo mejor y en un momento sí le entro. Así que no sé, es muy bonito todo lo que acaba de decir Russo, pero igual y yo sí lo haría. Podemos hacer Good Boy y Bring Her Back. Yo creo que lo tienen que hacer. Todas las personas que estén en esa posibilidad y con ese deseo en su corazón lo tienen que hacer porque es parte del caldo humano que en la India le dicen el Dharma, ¿no? En el budismo. Como lo tienes que hacer. Laura tiene que hacer esto que hacen en Bring Her Back. Tú tienes que hacer eso con tu perrito. Las personas que están en esa vibra lo tienen que hacer porque si no, no vamos a tener la experiencia en el colectivo. Si no, pues nos vamos a seguir pudriendo En la y duda. tal. Pero no lo hagas. Ya en serio, no lo hagas. Bueno, solo si lo haces, no lo hagas aquí en el videoclub. Vete aquí a la farmacia de la esquina y donde está bailando la botarga y ahí en su bodega. Aquí hay demasiados problemas todavía. No ha arreglado la tubería, hay una fuga en el agua y está glitchando una lámpara todavía. Así que no lo hagan. Hemos hablado entonces ya de La hermanastra fea, Buen chico, La noche de la desaparición, Tráela de vuelta. Y tenemos 3 películas más, pero por tiempo y creo que también por su forma de destacar en el 2025, las vamos a tratar más rápido. Estamos hablando de VHS Halloween, esta colección de cortos, de historias cortas, que ya tiene una tradición y varias entregas, pero que este año hicieron una colección especial de Día de Brujas. Vamos a hablar de 28 años después, que también es parte de una franquicia que se ha tomado su tiempo, 28 días después, 28 meses, semanas después,
28 años después ahora. Y Nosferatu, que también es parte no de una franquicia, pero sí de una tradición que es, si no puedo llegar a Drácula, voy a sacar mi vampiro, que inició Nosferatu en los 20 del año Con, pasado. con juegos de azar y mujerzuelas. Claro, y hay que mencionar, y otra vez estoy muy basada en este momento, pero Nosferatu es 1000 veces mejor que el Drácula que salió este año. O sea, monumentalmente. ¿El de Luc Besson o...? Sí, sí fue ese, el de Sí. Luc Besson, sí. Ok. Es que Luc Besson, desde el Quinto Elemento, tiene como un boleto gratis en mi vida. O sea, lo que haga la voy a ver, no importa te lo juro. Podría hacer lo que sea, así, y podría ser El Conjuro, Reto Tokio, y la vería si Luc Besson la hace, porque por esa gran película. Pero estoy totalmente contigo en que el Drácula de Luc Besson de 2025, solamente si como yo eres muy fan de Drácula, pues vela. Porque pues, así yo colecciono eso en mi mente, ¿no? Como trato de leer y ver todo lo de Drácula, trato de ver y leer todo lo de Frankenstein, pero así de que yo la destacaría, no. Y Nosferatu, qué buena actuación de la hija de Johnny Depp. De Lily Rose. Sí, claro. Y el Conde Orlok, que entiendo es Skarsgård, el mismo que hace a It. Me gusta que ya tenga también este perfil de quiero destacar en el horror, como tengo la cara y la energía para ser este ser maligno en todo lo que me pongan, en todo lo que prometan. Y si mañana sale una comedia romántica, pues igual se la compro. Pero qué bien lo ha hecho como el Conde Orlok, como Pennywise. ¿Y a ti te gustó Nosferatu, Uriel? ¿Ya la volviste a ver? Y también sale en Barbarian, ¿eh? Ah, A mí me gustó. Es una película bellísima. No es mi Nosferatu favorito. Sigue siendo el de Werner Herzog. Pero, no sé, o sea, me gustó. Yo no lo hubiera traído a una lista de lo mejor del año. Creo que sí, a ver, ya estoy viendo los ojos de Mar, pero es muy buena. Es muy buena. O sea, yo, la verdad, hubiera escogido Sinners. Si me preguntan de Ryan Coogler. Pero está bien. O sea, estoy de acuerdo en que esté. Simplemente yo no lo hubiera traído. ¿Por qué me haces esos ojos, Marlene? Porque, a ver, ya, háblanos de Sinners. Ya, Le metiste a hizo. Sinners en la conversación porque no podía. O sea, desde el inicio yo veía a Uri que en algún momento iba a meter a Sinners así. Dale, dale con toda Sinners, por Yo favor. la pondría en una lista de lo mejor del año. Y es que es una película que además se toma mucho su tiempo para decirnos de qué nos va a hablar. Y sí, hay mucho discurso. Por supuesto, es una película negra. Y eso va a conectar con mucha gente, a otras las va a desconectar. A mí me gusta mucho. Habla, además de la música, de una forma mágica, de una forma trascendental. Y tiene una escena que seguramente la gente que ya la vio va a recordar esto en específico, esta secuencia, que para mí vale toda la película. Y además tiene el vampiro clásico que no puede entrar si no lo invitas. No sé, a mí me encantó, buenas actuaciones. Solamente eso quería decir. Yo la traería a la lista y no hubiera traído a Nosferatu. Quiero hacer 2 apuntes aquí antes de que se peleen ustedes dos. Primero, decir que Mar hizo los ojos que hace Lily Rose Depp en Nosferatu cuando Uriel estaba hablando de Sinners. A eso es a lo que se refería Uriel. Y la otra cosa que quiero decir es que, si bien Sinners no está dentro de las tops de 2025 en lo que estamos platicando, sí está considerada como una de las mejores películas y una de las cosas que hace que 2025 vaya a ser recordado como un gran año para el cine de terror. Pero yo les propongo para futuros episodios hacer un episodio del Videoclub de Medianoche en el que hablemos de Sinners, From Dusk Till Dawn. ¿Cómo se llama esa en español? Del crepúsculo al amanecer. Entonces, Sinners, Del Crepúsculo al Amanecer y Los Chicos Perdidos. Creo que esas 3 películas, Los Chicos Perdidos, ochentera, Killing Moon, ya saben, vampiros, esas 3 películas Kiefer tienen Sutherland. en su ADN muchísimo en común. Así como dices que, bueno, es africana, como nos habla de este ritmo africano llegando a América y también la manera de entender a seres de bajo astral. Lo mismo hace Del Crepúsculo al Amanecer, yo diría desde la perspectiva chicana. Ujú. Y Los Boys también desde la perspectiva generación X. Entonces,
Reservemos los crucifijos y agua bendita para ese episodio. No entremos en más polémica. Y No, demos pero mientras que la gente nos comente cuál fue su película de vampiros favorita de de este año. 2025. De este año. Y si fue Drácula de Luc Besson, no nos infartamos. Nada más, está raro que Luc Besson esté escuchando esto y comente en el videoclub de medianoche de me encantó mi película. Démosle su flor, si es que lo consideran, o flores, a 28 años después y a VHS Halloween. ¿Alguna de las dos les gustó más que la otra? Yo no vi VHS, pero sí vi 28 años. ¿Y te gusta la ¡ay, franquicia? ¿Te gusta qué Exterminio? bonito! Sí, qué preciosa. Miren, hay, por ejemplo, también hay una ruptura de tono al final. Sí lo hay. Al final dices, ¿qué está pasando? What the fuck? Pero hay Porque hay censura en Power algo. Rangers. Hay Power Rangers, sí. En algún momento dije, ¿estaré soñando? Pero de verdad tampoco me pareció raro porque porque fue el final. O sea, no fue como el inicio del último acto. Entonces la sentí como, ok, te la compro, porque aparte es una referencia a una persona que le hizo mucho daño a niños, según tengo entendido. Ujú. Entonces, lo veremos a continuación. Y la verdad es un gran cierre porque inicia con ese personaje, termina con ese personaje. Entonces, lo sentí redondito, dije, bien, me agrada. Grande 28 años después y además generó gran conmoción en TikTok por uno de sus personajes que se le pasa corriendo. Yo sé que mucha gente que ha visto esta película va a decir, sé de qué me hablas, Mar, creí que iba a quedar ciega, pero son las ventajas del cine. Yo le tengo mucho cariño a esta franquicia. Bueno, tú ni siquiera habías nacido, Mar, pero cuando apareció la primera película, el cine de zombies estaba muerto y Danny Literal. Boyle lo trajo de vuelta a la vida. No, sí, literal, lo revivió y corrió por nosotros. En los 90, el cine de zombies era, pues, segunda o tercera categoría del género del terror y salía directo a video. Incluso secuelas de películas populares salían directo a video. Y si algo lo revivió fue el videojuego de Resident Evil y The 28 Walking Dead. días después. No, The Walking Dead es un resultado directo de 28 días después. O sea, 28 días después provocó el remake del Amanecer de los Muertos, que le fue muy bien. Y el Amanecer de los Muertos provocó Shaun of the Dead, que Y The Last of Us. sí, The por Last of supuesto. Us. Pero todo viene de Danny Boyle y 28 días después, que él siempre se ha esforzado por explicarnos que no son zombies, son infectados. Y de hecho en las entrevistas prohíben usar la palabra zombies. Si vamos a hablar, si alguien nos invita a una función y nos dice, oye, pero ahí recomienda la película, también te prohíben decir la palabra zombie. Pero pues son zombies. Yo sí, Es que son esos bien son, a final de parecidos. cuentas. Sí. Em, a mí me gusta mucho lo que hicieron. Le entré con mucho miedo porque, pues, Danny Boyle por ahí masacró un poquito una película legado como Trainspotting y sentía que podía pasar algo similar, pero no. La verdad, gran película. Es para mí una mejor secuela que 28 meses después, que después de una secuencia inicial brillante se me cae un poquito. Y esta, no sé, me encantó el mundo que creó. A mí me cuesta un poquito cuando una película de zombies nos habla mucho de el mundo después del apocalipsis. Me encanta cuando vemos la civilización caer. Ese primer momento me gusta mucho. Y cuando nos vamos a muchos años después, me parece un poco más complicado entrarle y dejarme ir. Pero esta lo logra. En serio, me gustó mucho y estoy esperando con ansias. Ya en unas semanas más, ¿no? La siguiente. Sí, se ve que, o sea, está planeado para desatar un nuevo universo cinematográfico que me gusta. Me reí mucho en su referencia a Power Rangers. Parece que sí lo van a llevar a algo más japonés animeoso, ¿no? Donde hay
tribus que lidian con esos infectados de diferentes maneras y me parece emocionante. Y en lo que estaban diciendo pensé que si bien este es un gran año del terror, también es un año interesante para hablar del duelo. Y si lo pensamos 28 años después, también habla del duelo y de la sensación de no querer perder o querer recuperar algo. Este niño que está en este viaje para tratar de arreglar lo que él considera debe ser arreglado para recuperar una vida que nunca conoció en verdad, pero que aspira a ella, de alguna manera tiene conexiones con Good Boy, con Bring Her Back, Sí, bastante. Ujú. ¿no? Como podemos decir que lo mejor de este año del terror se expresó hacia la humanidad lidiando con el perder o querer recuperar. Es buena película, la verdad. Sí de terror, sí hay infectados que persiguen jumpscares, pero también mucho discurso. Creo que también eso destaca de las películas. Y bueno, para darle su flor o flores a VHS Halloween, la primera historia de esta entrega se me hace la mejor de toda la franquicia. No sé si tú viste, Uriel, VHS Halloween, la versión de 2025, esta entrega. Sí. ¿Cuál es la primera? La Es la de... de la casa de la bruja mamá. Ah, sí, uf, muy buena. La mejor, de verdad, la mejor historia de terror corta que ha presentado VHS. Es espeluznante, es divertida, es entretenida, es como un subirte a una montaña rusa, como lo tiene todo. Te vas a reír, vas a querer taparte con una manta para no estar viendo, pero al mismo tiempo no puedes dejar de verlo. Qué maravilla. A mí me gusta mucho toda la saga de VHS. Me gustó mucho la primera y luego como que veía por partes las siguientes, veía un cortito o algo así y caí en el error de hacerle caso a los críticos que las calificaban muy mal, pero las he revisitado y realmente tienen varias joyas entre esos, entre esos cortos. Lo que me pasa ahora es que confundo mucho y no recuerdo en cuál vi cuál, pero VHS 94 tiene joyas, probablemente es de las que más me gusta. 85 tiene joyas, 99 tiene joyas y Halloween, VHS Halloween también. A mí me gustó mucho también la de Paco Plaza, que me parece un gran director y que vuelve a utilizar a Almudena, se me va el apellido, pero a la protagonista de su película, La Abuela, también aparece por aquí en Halloween como una abogada y me gustó mucho. Yo siempre voy a recomendar VHS, son muy divertidas, es terror. Aquí sí sin discursos, aquí sí sin hablar del duelo, no, esto es terror. Te vamos a asustar con algo absurdo, literalmente como lo dijiste, subirte a una montaña rusa y se acabó, vámonos, y a la siguiente. Es estar en una feria de terror y por eso Sí, es tan refrescante. muy divertida. Incluso me atrevería a decir, debe ser de tu selección para Halloween. Si quieres espantarte de que voy a reunir a mis amigos y queremos ver película de terror y además cosas cortas para estar variando el mood, VHS Halloween lo tiene todo. Y nosotros ya tenemos toda la lista que prometimos repasar. Al principio dije todas las 25 películas que consideramos, pero ustedes saben qué es lo que sigue a continuación. Vamos a tener que seleccionar solamente 3 para que se unan a la estantería de lo destacado 2025 en el Videoclub de Medianoche. ¡Au! A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos 6 películas que platicamos, si no mal recuerdo, pero tenemos que decidir una cada quien. Ujú. Así que, si ustedes me lo permiten, yo creo que Mar debe elegir la primera. Me gusta. Mm, yo me voy a ir con mi favorita de este año y elegiré Bring Her Back. Muy bien. Buena selección, me la ganaste, pero eso me da oportunidad de escoger una a mí también. Ruso, ¿tú cuál escogerías? A ver, pero siéntate, Mar, por favor. Déjalo que diga. Voy a salir un ratito al aire, ¿vale? Regreso ahorita. De Cada- repente de repente si esa caja de películas se pierde por alguna razón, no sé quién habrá sido. Siempre que dice eso, Mar dice que va a buscar cambio ahí en la farmacia de la esquina. Con el doctor Y siempre Simi. regresa
Siempre regresa sin cambio, nada más es para no tener que escuchar que yo he elegido Weapons, La Hora de la Desaparición y su increíble intro con George Harrison como mi favorita y la que he decidido traer a la estantería del videoclub. ¿Tú, Uriel? Ah, me la ponen difícil porque si no es Bring Her Back, estoy entre Good Boy y VHS Halloween. Pero, ya regresaremos, te lo prometo, Indy. Habrá un momento. Por ahora, aunque no hablamos de ella, voy por VHS Halloween. Está bien, Uriel. Le diré esto a tu perrito. Y a todos los perritos que nos están escuchando, en este momento está calificando así mal al videoclub. Dicen mal, 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 mal. Ha quedado asentado que Uriel odia a los perros en este episodio. Alguien sample ese wow de Uriel, por favor. Sí fue como de Scooby-Doo, ¿no? Wow. Está quedando para la posteridad. Eso quedó para la posteridad. Voy a hacer un sticker con eso. Sí, en algún momento vamos a regresar a Good Boy y va a entrar a la estantería, pero siento que si no lo hago con VHS Halloween ahorita, nunca va a estar. Entonces quiero que esté VHS de alguna forma. Pero va a estar Good Boy. Va a estar. Encontraré alguna forma de meterla. Está bien, Uriel. Tal vez los perritos no lloraron por tu decisión. Tal vez lloraron porque han empezado a escuchar a los espíritus que nos rodean y los mensajes del más allá. Es momento de leer los comentarios de los amables espíritus escuchas del videoclub de medianoche. Comentarios como @lovelovefd9pj, que espero así se lo haya asignado YouTube, y si no, quiero saber la historia detrás de tu usuario, lovelovefd9pj, que nos dijo: somos los primeros comentarios de los millones que van a haber. Qué emoción, saludos a la comunidad de Relatos de la Noche. Muchas gracias, Love. Y sí, saludos siempre a la comunidad de Relatos de la Noche, que sabemos pues es clave para la creación de este espacio y que esperamos se sientan bien recibidos en el videoclub. Muchas gracias por tu comentario. También por aquí nos comenta Gir Sicaros, Dios santo, espero haberlo pronunciado bien, desde YouTube. La película de la que habla Russo en el minuto 1:04:08 es Jacob's Ladder, o Alucinaciones del pasado en español, peliculón, y como referencia en gran parte de esa película se basaron para el primer juego de Silent Hill, que hago la conexión de que Silent Hill 2 tiene uno de los soundtracks más hermosos que he escuchado en mi vida. Ese es uno de los momentos que van a quedar para la posteridad cuando intentabas decirnos de qué película te acordabas. ¡Esa! La de Tim Robbins. Lo voy a recordar para siempre. Todo fue malentendido porque yo estaba... O sea, siempre supe que era Jacob's Ladder. Solo estaba... Pacheco. Siempre estoy colocado. Cualquier trabajo es remoto si te lo propones. Lo que quiero decir es que siempre supe que era Jacob's Ladder. Solo estaba poniendo una actuación en referencia a un comentario que leímos en esa ocasión, que no podía acordarse cómo se llamaba la película Oculus. Pero fue mal recibida porque pues uno no debe soltarse así, y ya entendí que no debes mezclar mocosidad de enfermedad con el estado mental al que te lleva el videoclub de medianoche. Pero gracias. Qué bueno que hay alguien más en el mundo que conoce alucinaciones del pasado. Bueno, en este momento Russo va a salir a la farmacia de la Botarga a comprarse algo para su gripa. Mientras tanto, Está fumando allá afuera. Siempre regreso con tos. Sí. digo que voy. Sí, y con los ojos llorosos. Qué extraño. Por aquí, Betty Loveja desde YouTube nos dice: voy a sonar muy básica, pero se me hace súper raro que no hayan incluido el soundtrack de ningún famosísimo slasher. Uno de los mejores soundtracks es el de Friday the 13. Me encanta el de las 5 y me baño con ese para sentir el verdadero terror. ¡Wow! Saludos, me encanta que mis amigos, que no saben que son mis amigos, hayan hecho su podcast. Tú no lo sabes más bien, pero siempre fuimos tus amigos. Tú no lo sabes, pero solo vivimos en tu cabeza. Es cierto.
¿Por qué le dijiste la verdad? Es tremendo spoiler de su vida. Oye, ¿qué onda con que te bañas con ese soundtrack? O sea, lo voy a intentar. Es más, te lo prometo, Betty la oveja, que en la siguiente vez en que nos reunamos en el video podcast te voy a contar cómo me fue bañándome con ese soundtrack. No sé, ¿qué opinan ustedes? Pero además bien específica en la referencia. Sí, no, Friday the 13th, la 5, Jason en el espacio. Ajá. O bueno, no sé cuál sea la 5, a lo mejor no, pero es como si, no sé, a ver, sí entiendo el valor de Jason para el cine terror, pero siento que es como si les dijera, no, a ver, soundtracks, el de Leprechaun 3, Leprechaun en el barrio. Ese es un gran soundtrack, o sea, bien específica. Me gusta. O sea, se nota que sabe. Muy específica y mucha razón que no hayamos mencionado eso en nuestro especial de soundtracks o de scores original de películas. Pero creo que también fue en un esfuerzo por no ir a los lugares obvios, aunque terminamos hablando. Y sí los mencionamos. A Halloween, al Exorcista. Bueno, a Wendy Carlos con The Shining. Y mi dato curioso favorito de Viernes 13 es que esta cosa que escuchamos cuando estamos en la perspectiva de Jason tiene su origen en las palabras mamá y matar en inglés, que es mom y kill, pero repetido. Entonces, mom, 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 kill, 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 mom, 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 kill, 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 kill. En Tremendo referencia, facto. en referencia a la mamá de Guau. Jason y a su instinto asesino. O sea, eso es la siguiente cosa que yo le voy a decir a alguien en una date. ¿Sabías que? Lo voy a repetir así como lo hizo Russo. Y el date te va a decir como, estamos en un restaurante, estamos en McDonald's. Y yo, Suéltame la mano. Déjame escuchar la película. Déjame escuchar la película, Mar. César Iván Tobar, desde Spotify, nos agradece por leer su comentario. Gracias a ti, César, por ser de las primeras personas que respondió a este llamado del videoclub y estar presente. Nos manda saludos a Mar, a Uriel, a mí. Y nos dice, yo recuerdo que las primeras películas de terror latinoamericanas fueron las de luchas, igual que Uriel, que bien apuntaba en el episodio de terror latino. Ruso, ya me pusiste a pensar, ya me pusiste a revisar cuándo me toca mis citas. Muy agradable su programa. Lo espero cada semana. Ya espero a los invitados. Yo también, a los invitados y a mi siguiente cita, César. Gracias por comentar. Y sí, larga vida al cine de terror de luchadores en blanco y negro y en colores. ¿Quién más? Patricia nos dice desde Spotify, hola Uriel, Mari Russo, me encanta escucharlos. Una de mis pelis favoritas es la del Libro de Piedra. Venga, clásico. Es muy terrorífica. Cada día crece más la lista de películas. Nunca obtuve mi credencial de Visvirige. Espero sí obtener mi credencial del videoclub de medianoche. Saludos, besitos. Sí, hay que empezar a mandarlas. Estas vacaciones es lo que vamos a estar haciendo. Ustedes van a creer que estaremos en algún lugar disfrutando de una playa, pero no. Estaremos enmicando las primeras credenciales del videoclub de medianoche para personas como Patricia, para César y para estos nombres indescifrables que asigna el robot de YouTube. Con mucho cariño, muchas gracias por escribirnos. Y recuerden que vamos a regresar en enero. Tendremos esta pausa terrorífica, vacaciones del terror, no la película, las vacaciones. Y regresaremos con más energía, invitados y más películas de terror. Y último comentario, Mar. Nuestro último comentario es Ori desde Spotify que nos dice, cine argentino de terror me encanta, aparecidos, aterrados y precisamente esa de cuando acecha la maldad. Podcast 100 de 100, gracias totales. Ay, qué bonito. Y la neta es que sí, cuando acecha la maldad es para mí una de las mejores películas de terror latinoamericanas y va a quedar en la historia por muchas escenas. Necesitamos a Demian Rugna para la siguiente temporada. Vamos a hacer lo posible. Lo vamos a contactar de manera tradicional. Nada de misas negras. Mandándole su credencial. Ah, Mandándole sí. su credencial del videoclub de medianoche porque seguramente nos escucha y decirle, oye, ¿no le quieres caer en alguna ocasión? Ruso va a lavar el piso. Esto no va a quedar listo hasta el jueves, mientras tallo con mi espátula. Y sus mocos también. Tomándose su paracetamol. Ay, ya no sabes si es cacho de helado de limón o moco de contagio infantil lo que está pegado, pero esta espátula mágica lo va a sacar, se los prometo. Ay, esta grasa no se quita.
Oigan, pues ahí están los comentarios, la última ronda de comentarios de esta primera temporada, temporada 0, temporada piloto del Videoclub de Medianoche. Muchas gracias a todos por seguirnos, por comentarnos, por estar pendientes. Recuerden que estamos publicados en todos los lugares donde puede leer un RSS feed, la tecnología del podcast, también en YouTube. Estamos muy pendientes de los comentarios de Spotify, de YouTube, de Instagram. Suscríbanse en la plataforma que ustedes deciden. Por favor, no dejen de comentarnos, de interactuar. Vamos a estar muy presentes y muy activos a partir de la siguiente temporada. No que en esta no, pero como se habrán dado cuenta, también ha sido un espacio para conocernos. Y pues me siento muy afortunado desde el primer episodio y hasta ahora de tener la oportunidad de convivir contigo, Mar, con Uriel, de agradecer a Uriel siempre por la idea y la oportunidad de crear un espacio más para hablar de películas de terror y directa o indirectamente pues traer a la gran comunidad de seguidores que somos de Relatos de la Noche para que estemos ahora en este espacio. Y también a la gente que nos esté conociendo a partir de este local, pues qué bonito, quédense, les prometemos más películas de terror siempre y buenos ratos. También discusiones por el rating y porque genuinamente tenemos puntos en los que no coincidimos y pues tendrán que arreglarse como tengan que arreglarse. Si les parece bien, podemos repasar por última ocasión todas las películas que, que decidimos agregar en esta temporada a la estantería del Videoclub de Medianoche, que no son pocas, amigos. Así que, por favor, y además están en un formato mini. Pónganse sus lentes porque Dios santo. en la escaleta que nos mandó producción Lo agrandaba. nos lo Ay, pusieron, cierto. nos lo pusieron pequeñito. Nada malo en contra de nuestra producción, los queremos mucho, pero entre ellos habitan hadas y duendes, entonces nos lo mandaron a su tamaño, así que lo leeremos con nuestros respectivos lentes y lupas. ¿Qué? Son 19, nos leemos 3 y 3 hasta que se acaben. Vale. Pues muy bien, Sí, alcanzo. aquí les va la estantería del Videoclub de Medianoche a diciembre 2025. Suspiria está en Apple TV para que la renten y si son de los que pagan Movie, ahí la tienen. Tigers Are Not Afraid o Vuelven está en Prime Video y en Apple TV para que la consuman. Y The Babadook está en Prime, en Apple TV y en Google Play. También tenemos por aquí Oculus, el espejo del mal, que está en Prime Video y Apple TV. Shudder, o Espíritus en la Oscuridad, gran película, que está en Apple TV, Google Play y YouTube para renta. Y Arrástrame al infierno de Sam Raimi, que está en Netflix y Prime Video. El cassette número 7 de la estantería es It Follows, o como se dice en español, Está detrás de ti, que la pueden encontrar en HBO Max o en Apple TV. Y ahí nos vamos con los cortos, que fue Curve o La Curva, lo encuentran en YouTube, está completamente gratis. Portrait of God o El Retrato de Dios, que también lo encuentran en YouTube. Ignore It, Ignóralo. Ay, me pasé, verdaderamente. Ya estoy terminando. Está bien porque ya dice todos los de YouTube y me puso a pensar cómo lo vamos a poner en la estantería. Yo creo que unas iPads viejitas y el video en loop es una buena forma para el suscriptor, ¿no? Que venga y que pueda ver los cortos. Cuando hablamos de soundtracks, de sonidos, músicas en películas, me hicieron volver a ver Sinister y se los agradezco muchísimo. Sinister es parte también de la estantería, la pueden rentar o comprar en Apple TV. Insidious, La Noche del Demonio, la pueden conseguir en el canal de Diamond Films de Amazon o rentar en Claro Video. Y The Shining, El Resplandor, lo pueden ver gratis si tienen la suscripción de HBO o rentar, comprar en Apple TV. Cuando hablamos de películas latinoamericanas, elegimos para la estantería Desaparecer por completo, que pueden ver en Netflix y háganlo. Huesera, que está en Prime Video y a la renta y compra en Claro Video y Amazon. Y Cuando acecha la maldad, de Demian Rugna, que está en Netflix, Prime Video y Apple TV para renta o compra. Y finalmente, cuando hablamos acerca de joyas que pocas veces encontramos y son sobre todo aquellas que nos recomendó Uri, es La Abuela, que la encuentran en Apple TV para renta, compran Claro Video y Amazon. También The Invitation, La Invitación, la que la encuentran en Netflix. Y El Ritual, que se encuentra en Apple TV para renta y compra digital. Les dijimos que iban a ser difíciles de encontrar. Y a partir de este episodio también se encuentran Bring Her Back, VHS Halloween,
y Weapons, por encima de todas. No es cierto. Pero cuando Russo se vaya, yo voy a poner enfrente de Weapons, Bring Her Back. Así, y entonces cuando yo me vaya, va a poner Russo enfrente a Weapons y así nos vamos a ir toda la vida. Mar va a abrir el cassette de donde está Weapons y va a poner ahí adentro Bring Her Back para que la persona que la rente diga como un momento, este no es el cassette que yo quería. Voy a poner Cañitas. El de libro. Carlos Trejo. No, la película de Cañitas. La Y entonces adaptación. la película, sí, claro, van a decir, ¿cómo que esto es Weapons? Y yo voy a decir, se parece. Está en la misma vena creativa. Así está entonces configurada la estantería y la primera temporada de este videoclub de medianoche. Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon estos vuelos de prueba. Con mucha confianza, con mucha honestidad se los decimos, pues es encontrarnos aquí, empezando por nosotros tres, ¿no? Que creo que Uriel y Mar se conocían un poco más. Yo a Mar te conocí aquí, ¿no? Te conocí preparando este podcast y te conocí grabando y platicando películas de terror. Y creo que esa es parte de la naturalidad y simpatía que queremos transmitir y que estamos muy agradecidos quienes lo están notando y están comentando y participando. Muchas gracias. Este es el último episodio del 2025. Espérenos en enero. Regresaremos con mucha fuerza, con buena selección, con invitados y con más comentarios que nos dejarán ustedes, ya sea para recomendar películas, recomendar invitados, refutar alguno de nuestros puntos de vista, ampliar nuestras emociones y perspectivas de nuestras historias favoritas de terror en el cine. Así que háganlo, no dejen de estar presentes, no dejen de ver películas de terror. Muchas gracias. Mar, Uriel, no sé si quieren dar un último comentario mientras yo voy bajando las cortinas y apagando las luces. Sí, pues nada más agradecerle a mi queridísimo Uriel por la invitación, a ti por recibirme de forma tan cálida, querido Russo. Qué placer estar aquí en el videoclub. Espero que los miembros del videoclub tenemos que elegirles un nombre. No les hemos elegido un nombre y ellos no se han decidido. Debemos de poner una encuesta por ahí de ¿cómo quieres que te llamemos? ¿Qué quieres ser? ¿Qué te identifica? Pero por el momento, mis queridas y queridos miembros del videoclub, muchas gracias por acompañarnos en este vuelo tan bonito que es Videoclub de Medianoche. Qué placer estar compartiendo con personas tan interesantes y con tanto conocimiento acerca del mundo del horror y que viva el cine de terror. A pesar de que ha sido desprestigiado por los festivales y por muchos lugares, creo que el cine de terror nace de los que somos outsiders, de los que estamos siempre fuera del sistema y de los que estamos allá en la esquina del patio comiendo nuestra torta y decimos, ¿no has visto Sinners? Esos somos nosotros, en definitiva. Así que tengan unas bonitas fiestas y que la pasen increíble en compañía de su familia y les mando un abrazo muy grande. Mi querido Uriel. También agradecerles a ambos, de verdad es un gusto poder estar haciendo este videoclub, estar trabajando aquí y venir a limpiar el piso pegajoso con ustedes dos. Es un privilegio y también tener a gente que nos escuche desde esta temporada 0, esta temporada que va a ser de culto, esta temporada que no van a conocer todos, de la que se va a hablar solamente los más enterados del tema. Y a pesar de no hacerle promoción, ya hay gente aquí escuchando, entonces agradezco un montón también a todos los miembros actuales, que son los VIP y lo van a hacer siempre, porque ya después pues esto va a ser, esperamos que mainstream y llegue a mucha gente, pero siempre voy a recordar esta primera temporada con mucho cariño, me la pasé muy bien y nada, desearles a ustedes y a toda la gente que nos escucha felices fiestas, feliz temporada decembrina, que la pasen bien, que sean felices y que vean mucho cine de terror, incluso en Navidad. El Videoclub de Medianoche es una producción de Sonoro y Relatos de la Noche, con los espíritus de Uriel Reyes, Mar Arriaga y Russo. Diseño de audio, Alexander de Winter. Producción ejecutiva y voz espectral, María José Saráchaga.